en medio de algunas pruebas. Aquí solamente hay dos cosas. Y no necesariamente vamos a hablar de esas dos cosas, pero vamos a hablar del propósito que tiene Dios. Pero solamente hay dos reacciones. La primera reacción, hermanos, es que nos acercamos más a Dios y dependemos más de Dios y estamos en oración constante delante de Dios. Esa es una. Y la otra, la cual puede resultar lamentable y triste para muchos de nosotros, es, ¿qué cosa? Alejarnos de Dios. Mi pregunta es esta, entonces, para tratar de introducirme al tema de esta mañana. ¿Cuál ha sido nuestra reacción cuando hemos pasado por diferentes pruebas en nuestra vida? También es necesario recordarle, como en algunas ocasiones le recuerdo cada vez que tratamos de este tema, también es necesario recordarle que es muy diferente estar en problemas que estar en pruebas. Porque estar en problemas significa que yo he provocado la situación que actualmente estoy pasando. Y la prueba prácticamente tiene la intención donde usted y yo no tuvimos absolutamente nada que ver, y es solamente la intervención y la mano de Dios sobre nuestras vidas. Así que son dos formas de enfrentar las situaciones. Una que tiene que ver con problemas y otra que tiene que ver con pruebas. Si usted en este momento, hermano, está pasando por una situación complicada y difícil, ya sea económica, emocional, ya sea de salud, o ya sea espiritual, o cualquiera que ésta sea, yo le invito a que en esta mañana reflexione y piense, ¿he tenido yo culpa en esto que estoy pasando? Y si inmediatamente usted detecta que ha habido algo de responsabilidad por parte de usted o por parte de nosotros, entonces eso deja de ser una prueba y se convierte en un problema. Pero si nuevamente empezamos a reflexionar y a pensar y decimos, estoy pasando una situación complicada y difícil, y yo me examino a mí mismo y me pongo a cuentas con el Señor, y yo de alguna o de otra manera soy sincero delante de Dios, y he llegado a la conclusión de que yo no tengo nada que ver con esta situación, entonces es una prueba. Pero tiene que reflexionar. Tenemos que pensar y ver la situación en la cual estamos sumergidos y tratar de discernir si realmente esto es algo enviado por Dios, o esto es algo permitido por Dios, o esto es algo que el diablo ha utilizado para que usted y yo reaccionemos de muchas maneras y de muchas formas, pero menos que reaccionemos de la manera correcta como lo enseña la palabra de Dios. Así que todos, de alguna manera, en este momento estamos sumergidos en alguna situación, llámese económica, emocional, espiritual, familiar, de salud, o cualquier situación, hermanos, estamos inmersos en una situación. ¿Qué tenemos que hacer entonces? ¿Cómo vamos a reaccionar? Una de las primeras reacciones humanas es empezar a echarle la culpa a los demás. Bueno, es que yo estoy así, ¿por qué? Bueno, es que yo estoy pasando esta situación porque mi esposo tuvo la culpa. O yo estoy pasando esta situación porque mi esposa tuvo la culpa, o porque mi hijo, o porque mi papá, o porque mi mamá.
Y es el tiempo, hermanos, en que todos tienen la culpa, todos tienen responsabilidad, pero menos ¿quién? Menos yo. Y empezamos a hacer repartición, esto es para ti, esto es para ti, esto es para ti, esto es para ti. Y como ya no me queda nada para mí, como consecuencia, entonces yo estoy libre de pena y de culpa. Lo que menos tiene uno, hermanos, es reconocer que uno tiene la culpa de las cosas. ¿No es cierto? Todos los demás tienen la culpa. Mi hija tiene la culpa, mi hijo tiene la culpa, mi esposo tiene la culpa, mi esposa tiene la culpa, mi patrón tiene la culpa, mi patrona tiene la culpa, todo mundo tiene la culpa, menos yo. Quiero llevarle al libro de Santiago en el capítulo 1. Para que podamos detectar cuál es el plan y el propósito que Dios tiene con la prueba. Algunos de estos planes y propósitos los vamos a tocar muy superficialmente, porque yo quiero particularmente llegar a un solo versículo, y de ese solo versículo, según mi punto de vista, este versículo, a donde quiero detenerme un momentito, hermanos, prácticamente es la espina dorsal de todo este tema, particularmente del tema que estoy hablando, pero de esta porción que le voy a compartir. Santiago capítulo 1, versículo 2 al versículo número 12. Santiago capítulo 1, versículo 2 al versículo número 12. ¿Lo tienen? Siga con su vista en su Biblia, yo voy a leerlo. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis. ¿En qué cosa dice? Entonces las pruebas pueden ser diferentes, diversas pruebas. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué cosa? Paciencia. Entonces, ¿qué quiere enseñarle Dios? ¿Qué quiere enseñarnos Dios con la prueba? Paciencia. Es decir, la capacidad de soportar y de resistir. Es decir, Dios no nos está prometiendo librarnos de la prueba. ¿Se da cuenta? Dios nos está diciendo que va a darnos la capacidad de resistencia en medio de la prueba, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Añade el versículo 4: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Cuando el versículo dice para que seáis perfectos, habla de una madurez. Es decir, ¿qué es lo que quiere también Dios conseguir con mi prueba, hermano? Madurez. Madurez. Él espera conseguir madurez de su vida espiritual, de su vida emocional, de su vida de fe. Él espera conseguir de usted y de mí la perfección, que es traducido a madurez. ¿Hasta cuándo, hermanos y cabales? Dice: sin que os falte cosa alguna. Esta sola frase, sin que os falte cosa alguna, es una palabra que se traduce en una sola palabra: íntegro. Versículo 5. Lea conmigo, porque este es el versículo medular de estos versículos. Dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Permita que siga leyendo. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante o igual a la onda del mar, que es, ¿qué cosa? Arrastrada por el viento y echada ¿a dónde, hermanos? De una parte a otra. Es decir, que no tiene ¿qué cosa? Estabilidad.
no tiene estabilidad emocional, espiritual, lo que se llame, no tiene estabilidad, no tiene firmeza. 7. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Es decir, pero pida con fe, porque si no pide con fe, no piense que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Lea el 12 conmigo, dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y allí aparece otro propósito. Dice el versículo: bienaventurado el varón que soporta la tentación. Solamente se menciona una sola vez la palabra tentación en medio de por lo menos 3 o 4 veces la palabra prueba. Entonces la palabra tentación, hermanos, es traducido a prueba. Y me está diciendo el versículo: bienaventurado el varón que soporta. Y esta es la idea principal, hermanos, que usted y yo seamos capaces, no en nuestra propia fuerza, sino en la fuerza del Señor, que seamos capaces de soportar, ¿qué cosa? La prueba. Ninguno de nosotros, hermanos, sabemos lo que nos depara el futuro, hablando del día de mañana. Para principio de cuenta, no sabemos si vamos a vivir el día de mañana, ¿cierto? No sabemos si vamos a vivir el día de mañana. Pero yo me pregunto una cosa, y le pregunto también a usted una cosa: ¿qué pasaría si hace años Dios le hubiera puesto la película, o le hubiera puesto el episodio o el capítulo que actualmente está viviendo? Mi pregunta es esta: ¿querría vivirlo? ¿O qué pasaría si el Señor nos hubiera puesto el capítulo de la situación que actualmente estamos viviendo? La pregunta es esta: ¿tomaríamos la misma decisión que tomamos hace tiempo, o nos hubiéramos retractado de no tomar esa decisión? Lo interesante de la vida cristiana es lo que dice el Señor Jesucristo: cada día trae su propio pan. Cada día trae su propia necesidad. Y por algo, definitivamente por algo, Dios no nos pone el siguiente capítulo de nuestra vida. ¿No le parece interesante? Porque si Dios nos pusiera el siguiente capítulo de nuestra vida, ¿cuántos dijéramos: Señor, no, ya mejor, ¿sabes qué? Mejor ya llévame? Como de repente por ahí dicen algunos creyentes: Señor, ya llévame, si ya te necesito más, ya tú me necesitas más, llévame. Ya saben lo que decimos, ¿verdad? ¿Dónde lo necesita más el Señor, allá o aquí? Aquí. Entonces yo por eso ya quiero que venga nuestro Señor Jesucristo. Hermano, Jesucristo va a venir cuando Él. Y mientras esto sucede, usted y yo tenemos el compromiso, también la responsabilidad de enfrentar las situaciones en el mundo del Señor. Así que en estos versículos, del versículo 2 al versículo 12, pero particularmente el versículo 5, en el versículo 5, vamos a leerlo 2 veces en esta mañana, con la cita bíblica. Con la cita bíblica, Santiago capítulo 1 y versículo 5. ¿Listos, hermanos? Dice, Santiago 1, 5. Y si alguno de vosotros tiene parte de la vida, pídala a Dios, el cual da a Dios
¿sabe qué es lo que necesitamos en medio de esa prueba? Eso es lo que necesitamos. Esto es particularmente lo que necesitamos. Y ahorita le voy a dar algunas razones del por qué esto es lo que necesitamos. Quiero primeramente tratar de explicarle lo que dice el versículo 5. Si alguno de vosotros, esto me dice a mí que no todos. Si alguno de vosotros, ¿qué cosa? Tiene falta de sabiduría. ¿Qué significará tener falta? Significa carecer o no tenerla suficiente. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, además, déjeme decirle que también la frase tiene falta no solamente se refiere a carecer o que tiene necesidad, sino simple y sencillamente de que muchas de las veces ni tan siquiera tantita tenemos. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué debemos de hacer? Pedirla a Dios. Pídala ¿a quién? A Dios. Pídala a Dios, el cual da a todos. ¿Quiénes todos? Todos. Todos aquellos que están incluidos en algunos. Esos algunos después se convierten en todos. Entonces el versículo dice, el cual da a todos. Mi pregunta es esta. ¿Dios tiene exclusividad por unos? ¿Por unos sí y por otros no? No. ¿Por qué? Porque el versículo me está diciendo a todos. ¿Quiénes? Si yo carezco de sabiduría, entonces yo debo de pedirla a Dios, el cual da a Todos. todos. Judith, si tú le pides sabiduría, Dios te la da. Pero ¿qué pasa muchas de las veces? ¿La pedimos? ¿La pedimos sí o no, hermanos? No la pedimos. ¿Y sabe cómo le hacemos en nuestras decisiones? Lamentablemente, en nuestras decisiones lo hacemos así, al timarín de doping. Y donde quede, entonces, esta es la decisión. Y no pedimos, el cual da a todos. ¿Cómo da, hermano? Abundantemente. Abundantemente. ¿Qué significa abundantemente? Abundantemente significa mucho más allá de lo necesario, mucho más allá de lo requerido. Ahora, ¿con qué actitud Dios da la sabiduría a todos abundantemente? Sin reproche. Sin reproche. La mayoría de nosotros, hermanos, la mayoría de nosotros, que durante toda nuestra vida nos gastamos emocionalmente y espiritualmente a consecuencia de nuestras malas decisiones. ¿Lo sabía? Nuestro desgaste emocional, inclusive hasta nuestro desgaste de salud, es a consecuencia de malas elecciones. Y más cuando sabemos que hemos hecho no la voluntad de Dios y nos pasamos más todo el tiempo lamentándonos. Frases como,
¿por qué no hice caso? ¿Se dan cuenta? ¿Por qué no pedí consejo? ¿Por qué no escuché a mi mamá? ¿Por qué no escuché a mi papá? ¿Por qué no escuché a mi hermano mayor? ¿Por qué no fui a Dios y le pedí que me indicara y que me dijera? Y la mayoría de nuestra vida, hermano, está siendo desgastada emocionalmente, físicamente y espiritualmente, más en lamentaciones que en cualquier otra cosa. Y todos y la mayoría de nosotros tenemos un libro personal. Y el libro personal es el libro de lamentaciones. ¿Quién es el escritor? Miguel Ontiveros. Un libro de lamentaciones. ¿Cuál es ¿Cómo se llama? La escritora se llama Griselda López. Aparte del libro de lamentaciones que es de Jeremías. ¿Qué dice Dios? Dios me está cerrando la puerta, hermano, para no pedirle de Él esto. ¿Me está cerrando la puerta? ¿Verdad que no? Entonces, ¿por qué nosotros la mantenemos cerrada? Aquí lo más triste y lo más lamentable es que si ya cometimos una mala decisión, muchas de las veces no entendemos y seguimos cometiendo malas decisiones. Ahora sí que, como dice el dicho, no deseaba un dicho, pero volvemos a tropezar con la misma piedra. Y sin reproche. ¿Sabe lo que significa reprochar? Reprochar significa echar en cara. Dios no nos echa en cara lo que está diciendo y le será dado. Ahora, aquí hay una situación inmersa en esta porción. ¿Qué necesitamos? Número 1. Necesitamos sabiduría, hermano, en medio de las pruebas. No le pida a Dios que le quite la prueba. Pídale al Señor que le dé sabiduría para enfrentar esa prueba. Muchas de las veces, hermanos, ¿sabía usted que nosotros como cristianos somos criticados por el modernismo? ¿Sabe de alguna o de otra manera cómo dice el modernismo? El modernismo dice de la siguiente manera: para ustedes los cristianos todo se les hace fácil. ¿No ha oído esta frase? Para ustedes los cristianos todo se les hace fácil. Para ustedes quieren vivir en un mundo de facilidad y de maravillas y de tantas cosas. Porque si les pasa algo, dicen ustedes, Dios sabe por qué hace las cosas. Y cuando tienen un problema o cuando tienen una necesidad, se la dejan toda al Señor y dicen, hay que dejarle todo al Señor. Y somos criticados por eso, ¿lo sabían? Pero mi pregunta es esta: ¿realmente estamos descansando en el Señor? ¿Realmente estamos dependiendo de Dios? El Señor Jesucristo dice: imposible es que no vengan tropiezos. Mi pregunta es esta: ¿cuándo vamos a dejar de tener pruebas y tropiezos en esta vida? Ya sabe usted la respuesta, ¿verdad? ¿Cuándo? Nunca. Esto va a ser el pan nuestro de cada día. El asunto es cómo me debo de enfrentar yo con esa situación. Allí es donde entramos en conflicto emocional y espiritual nosotros como creyentes. Escúcheme bien. Porque por un lado pensamos que si yo soy hijo de Dios no tengo por qué padecer absolutamente nada.
Y hasta le decimos a Dios: Señor, ¿por qué estoy pasando yo por esto si yo soy tu hijo? Si yo soy tu hija, y cuestionamos la soberanía de Dios. Si usted echa un vistazo a los grandes héroes de la fe y a los grandes personajes de la Biblia, fueron hombres y fueron mujeres que pasaron por pruebas mucho más grandes y mucho más tremendas que las que usted y yo actualmente estamos pasando. Así que no crea usted que Dios trae algo contra usted. Porque hay creyentes que de alguna manera piensan: yo creo que Dios ya me agarró su papito. Todo a mí me pasa, todo a mí me pasa. Necesitamos, hermanos, sabiduría en medio de las pruebas, como punto número 1. Es lo que habla el contexto, hermano, del texto del versículo 5. Note lo que dice el contexto, que es el versículo 2 y el versículo número 3. Hermanos míos, tener por, ¿qué cosa dice? Tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Luego dice el 3: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y según el versículo 12, note lo que dice el versículo 12: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y yo necesito sabiduría en medio de esa situación. Quiero entender que el contexto me habla de varias cosas. En la sabiduría, en el tiempo de la prueba. Note el versículo 2: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. La pregunta es esta: ¿qué actitud me está diciendo la palabra que debo de asumir en la prueba? Dígame. Pero mi pregunta es esta: ¿lo tenemos? ¿Verdad que no? Entonces Dios quiere que yo esté gozoso porque estoy en esta situación. Es lo que dice la Biblia, hermano. Eso no lo estoy diciendo yo, eso dice la palabra. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Añade el versículo 3: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y mi pregunta es esta: ¿qué es lo que está probando Dios de usted según el versículo 3, hermano? ¿Qué es lo que está probando Dios de usted según el versículo 3? La fe. Eso es lo que Dios está probando de nosotros. La fe. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y necesitamos esa sabiduría del Señor, hermanos, para discernir. Déjenme decir una cosa: la sabiduría consiste en la capacidad de discernir. En eso consiste la sabiduría, hermano, en la capacidad de discernir. Para discernir tenemos que entender, hermanos, muchas de las veces que las pruebas son momentáneas. Vaya conmigo a Segunda a los Corintios, capítulo 4. Segunda a los Corintios, capítulo 4. Vamos hacia atrás. Segunda a los Corintios, capítulo 4. Versículos 16, 17 y 18, bajo el contexto que estamos, de acuerdo al tema que estamos viendo, bajo ese contexto, note lo que dice la Biblia, segunda a los Corintios, capítulo 4, versículos 16, 17
y 18. Note cómo dice: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va, ¿qué cosa? Desgastando, el interior, no obstante, ¿qué cosa dice? Ahora, déjeme detenerme un momentito aquí. Si su prueba consiste en el desgaste emocional y consiste en el desgaste físico que tiene que ver con la salud, el versículo me está diciendo que en la medida que mi cuerpo se vaya desgastando, mi interior, ¿a qué se refiere, hermano? A mi hombre, a mi personalidad espiritual, debe de irse, ¿qué cosa, hermanos? Debe de irse renovando de día en día. ¿Qué significa esto, hermano? Se lo explico de otra manera. Que si por alguna razón mi salud sufre deterioro, debo de tener un tiempo más para preocuparme y para ocuparme más en lo espiritual. Porque si no, entonces mi cuerpo se consume y también mi espíritu se consume y también mis emociones se consumen y también mi alma se consume. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol, hermano? Que lo que realmente marca la balanza o equilibra la balanza es que nuestro interior se vaya como renovando de día en día. Note cómo dice el versículo 17. Porque esta leve, ¿qué significa leve, hermano? Es algo leve, algo ligero, algo temporal. Porque esta leve tribulación, dice, momentánea, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso. ¿Qué cosa dice? Eso significa que la gloria del Señor quiere magnificarse a través de la prueba, a través de la falta de algo. Acuérdese que Pablo oró al Señor 3 veces que le fuera quitado el aguijón de su carne. Y en la primera oración Dios le dio la salud. En la segunda oración Dios le dio la salud. En la tercera oración Dios le dio la salud. Mire, hermano, así Pablo hubiera pasado toda su vida orando por su salud. Aún así la respuesta de Jesucristo, ¿cuál era, hermanos? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Al final Pablo dice: por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder. Note, el poder de quién, hermano? El poder de Cristo. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Luego dice el versículo 18: no mirando nosotros las cosas que se ven. Déjeme decirle que la mayoría de nosotros nos pasamos más el tiempo mirando en las cosas que se ven. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Ahora, tal pareciera que es una paradoja. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino que yo debo de mirar las cosas que no se ven. ¿Cómo voy a ponerme a mirar las cosas que no veo? Yo normalmente veo las cosas, ¿qué cosa? Que veo. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues, mira la explicación, pues las cosas que se ven, ¿cómo dice? ¿Será cierto? ¿Sí o no?
Las cosas que se ven son temporales. ¿Qué entiende usted por temporales, hermano? Que no son eternas. Tienen su caducidad. Tal vez algunos cuando tenían 15 y 16 años se veían a sí mismos y decían, qué malo, qué fuerte estoy. Tal vez algunas hermanas se veían y decían, qué barbaridad, qué chula estoy, qué hermosa soy, ¿verdad? Pero lo que vemos es ¿qué cosa? Es temporal. La fuerza que usted tenía antes, ya no la tiene ahora. La habilidad que tenía antes, ya no la tiene ahora. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, añade, pero las que no se ven, hermanos, ¿son qué cosa? Son eternas. Entonces, en primer lugar, necesito sabiduría en medio de las pruebas para discernir, hermanos, que las pruebas son momentáneas. Para discernir que las pruebas y las situaciones que actualmente estoy pasando son momentáneas. Pero que hay un riesgo. Si yo ocupo más mi vida en observar las cosas temporales, escúcheme bien, me estoy perdiendo de las bendiciones eternas. Porque mientras más ganas y más empeño y más ánimo y más deseo le ponemos a las cosas temporales, le vamos a ir perdiendo el ánimo, el deseo y todas las ganas para las cosas espirituales, las que no vemos. Y todo lo que usted y yo hacemos en esta tierra solamente es una inversión, porque nuestra verdadera morada no es en esta tierra. Nuestra verdadera morada y nuestra inversión íntegra y real es lo que hacemos aquí para que un día cosechemos y recibamos de parte del Señor la recompensa. Porque es necesario que cada uno de nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estuvo en el cuerpo, sea esto bueno o sea malo. Hermano, todo tiene su tiempo de factura. Si hemos hecho lo bueno, allá va a ser recompensado. Si hemos hecho lo malo, allá también vamos a ser recompensados, pero no de la buena manera. 2. El versículo me dice, Santiago capítulo 1 y versículo 5. Lea otra vez el versículo, Santiago capítulo 1 y versículo 5, ¿cómo dice? Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, que guarda a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. El versículo ahora me está diciendo, hermanos, que Dios es la fuente de sabiduría. ¿Quién es la fuente de sabiduría? Entonces, ¿a quién se la debe de pedir? ¿A quién se la debemos de pedir? A Dios. Pero mi pregunta es esta. ¿Se la pedimos? ¿Cuántos de ustedes creen que Dios no se equivoca? Levanta la mano. Dios no se equivoca. ¿Cuántos de ustedes creen que nosotros sí nos equivocamos? Levante su mano. Que no levantó la mano, voy a tener una sesión con ustedes, ¿verdad? Para que me den unos consejitos. Para saber cómo hacer en la universidad. Pero todos estamos conscientes, uno, de que Dios no se equivoca. ¿Cierto? Todos estamos conscientes de que nosotros sí nos equivocamos.
Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídasela a su mamá. A ver, déjenme ver si dice eso. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídasela a su papá. A ver, déjenme ver. Bueno. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídasela al hermano más anciano de la iglesia. Y no quiero pronunciar nombres. ¿Eso dice? Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídasela a su suegra. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídasela al pastor. Tampoco dice. Ni eso dice. Pero no es verdad que es con las primeras personas con las que vamos. Entonces estamos mal ahí. ¿O no? Sí. Estamos mal. No estoy demeritando la experiencia, ni la buena voluntad, ni de la mamá, ni del papá, ni de la suegra, ni del pastor, ni de nadie. Pero eso es lo que el texto no me dice. ¿O sí? Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a quién. ¿Por qué? Porque Él no se equivoca. ¿Por qué también? Porque yo sí me equivoco. ¿Por qué más también? Porque Él todo lo sabe. Porque Él todo lo ve. Porque Él todo lo conoce. Porque ante su presencia no hay nadie que se pueda esconder. Él es la fuente, hermano. Si usted, déjeme poner un ejemplo muy sencillito, aunque puede ser un ejemplo demasiado burdo, pero déjeme poner este ejemplo muy sencillito. Si usted quiere tomar una fuente, un agua limpia y cristalina y recién salida, váyase al nacimiento y avientes ahí donde está saliendo el agua y avientes ¿qué se llama? Unos tragos y unos buches de agua, ya tomado el agua más limpia que pueda haber. Así es Dios. Dios es la fuente de sabiduría. Mire, déjenme le pongo otro ejemplo muy sencillo. Si queremos guayabas, vamos al árbol de guayabas. ¿Está de acuerdo conmigo? Si queremos guayabas, vamos al árbol de guayabas, no vamos al árbol de mango. ¿O alguien de ustedes en algún momento ha tenido ganas de guayabas? Tiene dos matas de guayaba y de mango y dice, yo quiero guayabas, se va y las busca el mango. ¿Verdad que no? Pídala a Dios. El segundo punto es que Dios es la fuente de sabiduría. Pero note el contexto en el versículo 6 con respecto a esto. Note. ¿Cómo debo de pedirlo? ¿Cómo debo de pedirlo? Aunque la mayoría de nosotros utilizamos este texto para hablar de todas nuestras peticiones, es cierto, lo aplicamos. Pero ese no es la interpretación original del texto, porque el texto tiene que ver con el asunto de las pruebas. Dice el versículo 6, pero pida con fe. ¿Qué es lo que voy a pedir con fe, hermano? La sabiduría es lo que está diciendo el texto.
Pero pida con fe, añade, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. El versículo 6, hermanos, no te clara bien claramente, dice que debo venir a esa fuente con fe. Es decir, que debo creer. 2, según el versículo 6. El versículo 6 me enseña que Dios quiere evitar que yo ande, escúcheme bien, el versículo 6 me está diciendo que Dios quiere evitar que yo ande dudando de los buenos planes y propósitos que Dios tiene para las pruebas. Porque el versículo dice de la siguiente manera, pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento de un lado hacia otro lugar. Así que el versículo 6 también me enseña que Dios quiere evitar que yo ande dudando de los buenos planes y de los propósitos que Dios tiene con las pruebas. ¿Cómo? Tocando puertas equivocadas. Tocando puertas equivocadas. Si yo estoy enfermo, es que Dios ha permitido mi enfermedad. Nadie puede tocar a los hijos de Dios, ni aun el malo puede tocar a los hijos de Dios. La enfermedad de los hijos de Dios, hermano, déjenme decirle que no tiene nada que ver con un mal que me están haciendo y con un ajo de cebolla que me aventaron en la entrada de la puerta y nada por el estilo. Simplemente la enfermedad es enfermedad. Todo tiene que ser puesto en las manos de Dios. Dios quiere evitar que yo ande tocando puertas equivocadas. Dios también, hermano, está tratando de evitar que yo tome decisiones incorrectas. Por eso el versículo me dice, pídale a Dios. Pídale a Dios. Y número 3, y termino aquí con esto. No piense pues que tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Versículo 8. ¿Cómo dice, hermanos, el versículo 8? Quiere, el versículo 8, como el punto número 3, quiere que seamos sabios para evitar que seamos de doble ánimo. Él quiere que le pidamos sabiduría en medio de esa prueba, porque Él quiere evitar que seamos de doble ánimo. Dicho de otras palabras, de doble espíritu o vacilante en opinión y propósito. Búsquenme Mateo capítulo 13 y versículo 21. Mateo 13, 21, por favor. Mateo 13, 21. ¿Lo tiene? ¿Cómo dice? Pero no tiene raíz en sí, sino breve de toda la nación, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. ¿Qué es lo que sucede con este que fue sembrado en este lugar? Vamos a ver qué sucede. 13, 21. Y el que fue sembrado en pedregales, versículo 20, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Habla de que oye la palabra, pero la recibe por un momento, con gozo. Luego dice el versículo 21, pero, ¿qué cosa? No tiene raíz en sí,
sino que es de corta duración. ¿Por qué es de corta duración, hermano? Porque no tiene raíz en sí. ¿Cuál es la evidencia de que no tiene raíz en sí? Pues al venir, ¿qué cosa? La aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Dios quiere evitar lo que dice el versículo 8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Qué pasa entonces cuando la prueba viene? Según Mateo 13:21, entonces lo desanima. Lo desanima y dice, como dijeron los israelitas cuando salieron de Egipto. ¿Se acuerdan lo que decían los israelitas? Mejor nos iba allá en Egipto. Allá de perdido teníamos ollas de carne y calabazas y papas y todo lo demás. Entonces el creyente es de doble ánimo. Significa que no puede tener una estabilidad emocional el hombre de doble ánimo. Su falta de sabiduría a Dios en medio de la prueba provoca inestabilidad emocional y también inestabilidad espiritual. Y le lleva a tocar puertas incorrectas y a tomar decisiones incorrectas. Se dedica más a ver lo temporal y pierde el rumbo de lo espiritual y de lo eterno. Se afana más por lo que ve, por lo que puede tener, y se preocupa y se ocupa cada vez menos de lo espiritual y de su relación espiritual con el Señor, de su comunión con el Señor. ¿Por qué? Porque el diablo ha aprovechado el momento de prueba para robarle la atención a Dios y entonces el diablo ponerse en primer lugar de una manera indirecta. Proverbios 18:14, termino con esto. Proverbios capítulo 18. Y el versículo 14. ¿Lo tiene? ¿Cómo dice? El ánimo del hombre soportará la enfermedad, mas ¿quién soportará el ánimo angustiado? Otra vez, por favor. El ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará el ánimo angustiado? Una manera muy ilustrativa de enseñar lo que Santiago dice en el capítulo 1, versículo 8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El ánimo del hombre soportará su enfermedad, es decir, la actitud correcta, la actitud verdadera que honra y glorifica el nombre del Señor, o la prueba que usted esté pasando o que estemos pasando, la actitud correcta, la actitud de seguir diciéndole al Señor que sigue teniendo control de todas las cosas, aunque en nuestro punto de vista tal pareciera que se ha salido de control. El ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará al ánimo angustiado? Así que hay tres cosas en medio de la prueba. 1, sabiduría en medio de las pruebas. 2, Dios es la fuente de sabiduría. Y 3, quiere que seamos sabios para evitar que seamos de doble ánimo. Es que Dios quiere la bendición para usted y para mí. Dios tiene plan
Dios tiene propósito con su prueba. Él busca lo mejor de usted. Busca lo mejor de mí en medio de esa prueba que actualmente estamos pasando. Tal vez Él quiera aumentar su fe. Tal vez Él quiera aumentar su dependencia hacia Dios. Eso no me toca a mí decirle qué es lo que Dios quiere con usted. Eso a usted le toca investigar. Y para ello está la sabiduría que se menciona en Santiago capítulo 1 y el versículo 5. Señor, oramos para darte gracias por darnos el tiempo para meditar sobre esta porción de tu palabra. La sabiduría en medio de las pruebas. Oramos para suplicarte que tomes control de nuestras vidas. Mientras estamos con rostros inclinados y con ojos cerrados, tal vez es tiempo de decirle al Señor: Señor, muéstrame tu sabiduría en medio de la prueba que estoy pasando. Señor, muéstrame tu sabiduría en medio de este problema por el cual estoy pasando. Dime qué hacer. Dime cómo hacer. ¿Quiere decirle esto a Dios? ¿Quiere orar a Dios de esta manera? Póngase de pie para que ore al Señor. Y oremos juntos a Dios. Le digamos: Señor, conoces mi situación actual. Dame sabiduría en medio de esta situación. Tú no quieres que dude. Tú quieres que yo crea. Tú no me quieres ver como un hombre de doble ánimo. Dígale al Señor que viene a Él porque Él es la fuente de sabiduría. Él no se equivoca. Nosotros ya hemos visto que sí nos hemos equivocado muchas veces. Así que es tiempo de decirle y de poner esta oración delante del que no se equivoca, y este es Dios. ¿Quién más se pondrá de pie para que haga esta oración? Bendecimos tu nombre, Padre, y te damos gracias. Porque tú compartes tu palabra con nosotros en esta mañana. Hemos sido bendecidos con tu palabra, pero también exhortados con tu palabra. Y aquí estamos, Señor, tal vez pasando momentos difíciles en nuestra vida personal, familiar. Pero vamos a ti porque tú eres la fuente de sabiduría. Vamos a ti porque tú nos has dado la puerta abierta para venir y pedir de ti esa sabiduría que necesitamos. Somos tus hijos. Si bien es verdad que somos tus hijos y hemos sido perdonados por la gracia de Cristo, por su sangre preciosa, aún estamos en este cuerpo y cometemos errores y faltas y fallas delante de ti. Y ayúdanos, Dios eterno, para ser sabios en tu nombre. Y toma en tus manos estas decisiones que tomamos en esta mañana. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos, por sentarse. Vamos a levantar el informe de esta mañana.